La noticia de impacto en el mundo y que seguida minuto a minuto todavía hasta ahora es la muerte en prisión de Alexei Navalny, el principal líder opositor encarcelado por el régimen de Vladimir Putin. Doctor Alberto Rujkolekier, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Bueno, parece que los comentarios que hicimos vos y yo esta semana, desgraciadamente, sucedieron. Sí. La verdad que, como bien decís vos, fue el principal líder opositor, un abogado, activista político, opositor acérrimo del régimen de Vladimir Putin. Él había competido para ser alcalde en la ciudad de Moscú en el año 2011, creo, sí. Cuando estaba encarcelado, lo liberan. Finalmente él sale segundo, pero tuvo un apoyo muy grande de todas maneras. Finalmente, un intento de envenenamiento que él sufrió cuando estaba en Siberia hace que lo trasladen, por cuestión de seguridad, lo trasladan a Alemania para curarlo. Se recupera, vuelve a Rusia, es encarcelado bajo los delitos de atentar contra el orden público, etcétera, todo lo que indica Rusia. Y finalmente es encarcelado y luego trasladado a una cárcel de máxima seguridad que estaba a 50-60 kilómetros del Polo Norte. Con lo cual, básicamente, entre los delitos que le habían imputado, lo condenan a 30 años de prisión. Con lo cual, prácticamente te puedes dar cuenta, Pepe, que es una sentencia de muerte. Pero la verdad que cuando hablamos de eliminación de los adversarios políticos, por supuesto el gobierno de Rusia dijo que murió por causas naturales. Vos sabés que las causas naturales vamos a ver, porque las estadísticas no mienten nunca, Pepe. ¿Sabés? Hay estadísticas que desde el año 1990, de cuando cae la Unión Soviética, hasta el año 2016-17, hay contabilizados en Rusia más de 313 periodistas asesinados. 313 periodistas asesinados. Hay que tener en cuenta que más del 90%, bueno, prácticamente en ningún caso hubo justicia. Generalmente agarran a alguna persona al cual le endilgan el asesinato. Luego de unos años este hombre que fue acusado injustamente lo dejan. Un total perejil para que cumpla una prisión, y de esto no se habla absolutamente nada más. La verdad que estamos hablando de un régimen tremendo, y te quiero contar 3 casos, más allá de los opositores políticos, que mueren por diferentes causas. Una de ellas es el agente Novichok, que es un gas nervioso, por el cual lo atacaron a Alex Navalny, o si no te toca tomar un tecito, como bien habías comentado, con el polonio radioactivo, polonio 10 creo, que es un hecho radioactivo que prácticamente te destruye o te mata. La verdad que también hay 3 casos, los quiero decir con nombre y apellido porque están totalmente documentados también, entre tantos. Uno es el caso de Elena Kotsdichenko, que es una periodista mujer que fue asesinada en Alemania, otra Irina Pavloyan, que fue asesinada en Praga, la capital de la República Checa, y otra de Natalia Arno, que fue asesinada también en otro país, en Georgia. Pero la verdad es que lo que te quiero decir, que estos dirigían o se dedicaban a periódicos que criticaban políticamente al régimen ruso. Y hay que decir una cosa para que la gente entienda: el dueño, el amo, el señor de Rusia es el señor Vladimir Putin. Vos esta semana, hace 48 horas, cuando me entrevistaste, me hiciste una pregunta muy valiosa, Pepe. Si me permitís, la quisiera retomar porque no pudimos desarrollarla mucho hace 48 horas. A ver. ¿Qué pasa con los megamillonarios? Bueno, tenemos que decir lo siguiente, que los megamillonarios lo son porque de alguna manera tienen relación con el Estado. Prácticamente no hay manera de que vos no tengas una ligazón económica con el Estado si sos megamillonario, porque hay que tener en cuenta que cuando la Unión Soviética cae, se rematan 15.000 empresas públicas que eran del Estado, 15.000 empresas públicas, y ahí nace la casta o ese grupo de megamillonarios, porque la pregunta es, ¿cómo puede ser que a los 10 años, 5 años, 8 años que cayó la Unión Soviética aparecieron personas con fortunas de miles de millones de dólares? Porque las empresas públicas se hizo la fantasía diferente de cómo llegaron a ser megamillonarios. En algunos casos se les otorgaban préstamos de un banco, que luego el banco quebraba y el que tenía el préstamo no lo pagaba nunca. En otro caso le prestaban plata al gobierno, algunos empresarios, muy poca plata, y les daban enorme cantidad de acciones de estas empresas públicas. Y luego había una ley que eventualmente, que primero se la daban para explotar en arrendamiento, y luego de un tiempo determinado, cuando cambiaba un jefe político en Rusia, finalmente las empresas pasaron a ser dueñas de estas personas megamillonarias. Para darte una idea, esto también es una estadística, Pepe. En el año
1990, apenas cae la Unión Soviética, los 8 megamillonarios de Rusia tenían un promedio aproximadamente de 3 a 4 mil millones de dólares. Cuando pasaron ya, llegamos al año 2000, 10 años después, los 12 megamillonarios de Rusia juntaron una fortuna de 440 mil millones de dólares. Estoy hablando de 12 personas. Fíjate los promedios cómo fueron subiendo. Y se dice que el hombre con mayor fortuna en Rusia es Vladimir Putin. Nada pasa absolutamente en Rusia sin el acuerdo de él. En consecuencia, fíjate casos enormes de megamillonarios. Te hablo del caso muy conocido de Abramovich, que luego se fue a Inglaterra, que se hizo dueño de un club de fútbol del Chelsea, si no me equivoco. El Chelsea, exacto, no me acordaba. Gracias, excelente memoria, Pepe. También el caso de Khodorkovsky, que cuando tenían porciones de Gazprom, algunos de ellos, luego fueron acusados por Putin con cualquier delito, se tuvieron que exiliar, y uno de ellos, creo que fue Khodorkovsky, le hizo juicio posteriormente, claro, le hizo juicio estando fuera de Rusia. Y finalmente él reclamaba 100 mil millones de euros de indemnización por haberlo despojado de la empresa, creo que era Gazprom. Y al final transaron solamente 50 mil millones de euros. Esto para que te des una idea, que el patrimonio público de la Unión Soviética finalmente fue depredado, robado y distribuido por algunos empresarios que empezaron a ser grandes por este reparto. Bien. Por altos jefes de la KGB, de los cuales hay que recordar que también Putin en su momento dirigió la KGB. Y este es el origen, que no un santo, de las enormes e ingentes fortunas. Mira, Pepe, yo estuve, entre otras cosas, estuve en Rusia. Quiero comentarte una anécdota nada más. Estuve tanto en Moscú, estuve en San Petersburgo y demás. Vos, por ejemplo, vas a San Petersburgo, que es una ciudad aparte hermosísima. Prácticamente no hay cuadras en San Petersburgo, según los barrios en los cuales te muevas, que no veas coches de Rolls Royce, Bentley, que son cosas que son, a veces no ves esa cantidad de coches de ese lujo, no lo ven ni siquiera en Estados Unidos. Lo concreto es que hay estadísticas que el más del 80 o 90% de los asesinatos de los periodistas o de los opositores nunca son esclarecidos. Nunca son esclarecidos. A punto tal de que el tema de los periodistas es tan tremendo que hubieron 2 periodistas franceses que fueron asesinados por Al Qaeda en Mali, que incluso las Naciones Unidas estableció el día 2 de noviembre, que lo decretó en el año 2013, el 2 de noviembre, como un día especial para protestar contra la impunidad de los asesinatos de los periodistas. En pocas palabras, en Rusia te puedes dedicar a muchas cosas. Una de las cosas que no te tenés que dedicar es a criticar al régimen, porque en ese plano sigue rigiendo la misma rigidez, la misma actitud férrea, no hay posibilidad de disenso, o estás callado, o estás a favor del régimen, o estás de otra manera tomando un tecito o volando por un balcón. Bueno, lo de Alex Navalny repercutió de una manera tremenda, porque la verdad que el gobierno de Rusia dijo, se murió. Un hombre, 47 años, se murió por causas naturales. Bueno, difícil. Andaba circulando esta mañana una broma por ahí en algunos lugares de internet que decía murió por causas naturales. Claro, si te opones al régimen, lo natural es que te mueras en Rusia. Es una broma que estaba circulando por allí. Alberto, quiero agradecer mucho tu tiempo y este contacto. Enormemente gracias a vos, Pepe, y en cualquier momento seguimos en contacto. Gracias. Un saludo.